Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube de juncotic.com. Hoy vamos a hablar sobre un tema particular de lenguaje C, de programación en código C, que es fuente de muchas consultas que me hacen mis alumnos en la universidad y que también es fuente de un montón de confusiones en grupos de desarrollo, en foros, en mailing list, que es la diferencia que existe entre un archivo de cabecera o un .h y una librería o una biblioteca en lenguaje C. Y qué mejor para entender esta diferencia que escribir y crear nuestra propia biblioteca. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la diferencia que existe entre un archivo de cabecera o .h y una librería o biblioteca. En lenguaje C, los archivos de cabecera son código fuente, son texto puro. ¿Qué se incluye dentro de un archivo de cabecera o qué código incluye un programador en la cabecera? Definiciones de funciones o prototipos, definiciones de tipos de datos, macros, macrofunciones, comentarios para documentación, entre otras cosas. El archivo de cabecera luego se incluye con la directiva de preprocesamiento numeral include dentro de un código fuente de una aplicación para poder utilizar esas funciones. Por su parte, en lenguaje C, las bibliotecas o librerías generalmente son código ya compilado, es decir, son código objeto o código de máquina. Estas bibliotecas contienen la implementación de las funciones compiladas. Funciones que, dicho sea de paso, tienen su prototipo en archivos de cabecera o headers de función. Entonces, nosotros para poder utilizar nuestra aplicación debemos incluir archivos de cabecera que contengan los prototipos de ciertas funciones y luego utilizar la implementación de estas funciones que se encuentra en bibliotecas del sistema o bibliotecas que nosotros debemos agregar al enlace de nuestra aplicación. Una biblioteca muy utilizada en C es la biblioteca estándar de C o libc. Esta biblioteca contiene funciones compiladas que nosotros podemos utilizar, funciones comunes como el printf, como scanf y demás. Estas funciones pueden estar definidas en uno o más archivos de cabeceras. Por ejemplo, todas las funciones que nosotros incluimos desde stdio.h, stdlib.h, string.h, erno.h, etc. son todas funciones pertenecientes a la misma librería, a la librería estándar de C. Imaginemos que queremos crear un software que utiliza la función printf. Printf se encuentra definida e implementada dentro de la biblioteca estándar de C, libc, y el prototipo de esta función se encuentra declarado en la cabecera stdio.h. Entonces, nosotros debemos escribir nuestro código fuente, debemos incluir con la directiva include el stdio.h donde tenemos el prototipo de la función printf y luego pasar al proceso de compilación de la aplicación. Los pasos de la compilación de una aplicación los he detallado en el artículo que acompaña a este video. Pero básicamente podríamos decir que una compilación completa parte de la interpretación de las directivas de preprocesamiento como el define, como el include, la compilación propiamente dicha de la aplicación, es decir, la conversión del código fuente o source de nuestra aplicación a código objeto, en uno más archivos de código objeto, y luego el enlace o link de esa aplicación entre los archivos de código objeto y con las bibliotecas o librerías que estamos utilizando. En nuestro caso particular del printf, nosotros vamos a tener nuestra aplicación en código objeto y la función printf que se encuentra en la biblioteca estándar de C. Por lo tanto, deberíamos enlazar nuestra aplicación objeto con la biblioteca estándar de C, con esas funciones que nosotros utilizamos de la biblioteca estándar de C, y con eso generaríamos nuestro código binario ejecutable, nuestra aplicación funcionando. Así como en este ejemplo hemos enlazado nuestro código objeto, nuestra aplicación con la biblioteca estándar de C, podríamos haber enlazado esta aplicación con un montón de otras librerías, otras bibliotecas como la biblioteca JSON, la biblioteca curl, las bibliotecas de criptografía y demás, o incluso nuestras propias bibliotecas creadas con algunas funciones que podemos reutilizar en diferentes aplicaciones. ¿Cuál es el requisito? Agregar en nuestras aplicaciones, en los códigos fuentes, las directivas de preprocesamiento include con las cabeceras necesarias para usar ciertas funciones de biblioteca y luego, si no pertenecen estas bibliotecas o estas funciones a la biblioteca estándar de C, debemos especificar a la hora de enlazar la aplicación las bibliotecas que nosotros queremos linkear con la aplicación. Así, por ejemplo, podríamos agregar cabeceras o archivos .h de bibliotecas como curl, como JSON o como las librerías criptográficas de OpenSSL y luego utilizar estas funciones en la aplicación y a la hora de enlazarlas deberíamos linkear nuestros códigos objetos con la biblioteca estándar de C, porque sí o sí vamos a estar utilizando algunas de estas funciones, y con otras bibliotecas como la de criptografía, la de JSON,
para poder utilizar esas funciones ya compiladas que se encuentran en esa librería. Y qué mejor forma de aprender a trabajar con bibliotecas o librerías que escribiendo una aplicación que utilice una librería creada por nosotros mismos. Vamos ahora a escribir código fuente. Vamos a ver dos ejemplos. El primero, el clásico Hola Mundo, y luego vamos a hablar sobre una calculadora con una librería escrita por nosotros mismos. En el caso del Hola Mundo, vamos a verlo desde el punto de vista del entendimiento de las librerías o el enlace. Veamos por ejemplo. Vamos a crear nuestro Hola Mundo. Vamos a incluir la cabecera stdio, que es donde se encuentra el printf, función que vamos a utilizar para mostrar un mensaje de Hola Mundo por pantalla. Nuestra función main. Y nuestro mensaje Hola Mundo. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Tenemos nuestro código fuente de la aplicación, que es esto que vemos en pantalla. A esta aplicación vamos a compilarla y vamos a enlazarla con la biblioteca estándar de C. Eso comúnmente nosotros lo hacemos así. Vamos a generar directamente nuestro código ejecutable. Si nosotros lo vemos, ya lo disponemos ahí y podemos simplemente ejecutarlo. Ahora bien, este código, objeto que nosotros hemos compilado, se ha linkeado o se ha enlazado con la biblioteca estándar de C para poder utilizar la implementación compilada de la función printf. Entonces, en nuestra aplicación, para poder utilizar el printf, hemos incluido la cabecera stdio.h donde se encuentra el printf definido con su prototipo y otra información extra. Y hemos compilado nuestra aplicación y hemos, por último, enlazado esta aplicación con la biblioteca estándar para poder utilizar esa función printf que se encuentra compilada dentro de la biblioteca estándar. Por lo tanto, podemos ahora ejecutar nuestra aplicación. Para terminar de entender bien el concepto de bibliotecas y cómo utilizarlas, vamos a crear nuestra propia biblioteca en un ejemplo simple de una calculadora. Y esta calculadora es tan simple que solamente realiza dos operaciones, la suma y la resta. Analicemos entonces el código fuente de esta aplicación. Tiene dos archivos, calculadora.c y calculadora.h. Si vemos el contenido de calculadora.c, que contiene la función main, la función principal de la aplicación, vamos a ver que en realidad esta aplicación lo que hace es leer dos valores por línea de comandos, utilizando los argumentos de línea de comandos, los dos números y la operación, que es el segundo argumento. Así podríamos ejecutar, por ejemplo, @ calculadora 2 espacio más espacio 3 y estaríamos sumando 2 más 3. ¿Qué hace esta calculadora? Recibe los dos argumentos y luego ejecuta la función que nosotros hayamos seleccionado según este argumento, sumando o restando los dos valores que hemos ingresado y nos muestra el resultado. En este caso usamos la función suma y la función resta, que acá particularmente estoy trabajándolos con punteros de función. Veamos ahora el archivo calculadora.h, nuestro archivo de cabecera. ¿Qué tiene este archivo de cabecera? Básicamente, incluye otras dos cabeceras, el stdio y el stdlib, que nosotros vamos a utilizar, en este caso porque mis funciones utilizan estas otras cabeceras, y definimos los prototipos de dos funciones, la función suma y la función resta. Ambas funciones reciben dos enteros por argumento y retornan un entero que será la suma o la resta respectivamente. Aquí podemos ya tener una diferencia clara entre archivo de cabecera y librería. En este caso, stdio, stdlib o nuestro propio calculadora.h son headers, son archivos de cabeceras, y en el caso de stdio y stdlib pertenecen a la biblioteca o librería estándar del lenguaje C. Ahora bien, nuestra aplicación consta de un archivo calculadora.c que tiene la función main que utiliza la función suma y resta, un archivo calculadora.h que es una cabecera que tiene, entre otras cosas, los prototipos de la función suma y de la función resta, pero los códigos de estas dos funciones no son parte de la aplicación, no están escritos en ningún lado de nuestro software. Vamos a ver ahora cómo podemos incorporar estos códigos en forma de biblioteca o librería a nuestra aplicación, creándonos esta biblioteca externa para poder utilizar. En otro directorio sistema yo tengo la biblioteca con los archivos .c o los códigos de la función suma y de la función resta. Si nosotros vemos estos códigos, vamos a ver que simplemente son los códigos fuente de una función que resta
dos números, en ese caso recibe n1 y n2 por argumentos y retorna la resta de estos dos números. Y por otro lado, tenemos el código de la suma de estas dos funciones. Estos archivos no tienen en este caso ningún tipo de cabecera adicional porque no están utilizando ninguna función extra dentro de nuestro código. Simplemente son los códigos de la función suma y los códigos de la función resta. Vamos a crear ahora nuestra biblioteca o nuestra librería para la calculadora, que va a incorporar los códigos de estas dos funciones, suma y resta. Para ello primero tenemos que compilar estas funciones generando los códigos objetos. Vamos a sumar y vamos a compilar el de la resta. Ahí tenemos el objeto suma.o y resta.o, que son los dos objetos de las dos funciones. Vamos ahora a crear una biblioteca estática que va a incorporar la funcionalidad de la suma y de la resta. En Linux, las bibliotecas estáticas se llaman archive o archivo y se crean con el comando ar. En este caso, vamos a crear una biblioteca que se va a llamar libcalculadora.a y que va a incorporar la funcionalidad de la suma y de la resta. Los códigos objetos que nosotros ya tenemos. Ya hemos creado nuestra librería. Podemos ver el código, el archivo de nuestra librería, libcalculadora.a, y si quisiéramos ver las funciones que se encuentran dentro de esta librería, podríamos hacer algo como lo que sigue. ar-t libcalculadora.a. Ahí nos dice que la libcalculadora, esta librería estática, contiene los códigos compilados de la función suma y de la función resta. Volvamos entonces a nuestra calculadora. Aquí teníamos el calculadora C y el calculadora H. Lo primero que vamos a hacer es compilar nuestra calculadora, lo cual va a generarnos un calculadora.o, que es el código objeto de nuestra calculadora. Vamos ahora a enlazar este código objeto de la calculadora con otros códigos de librería que necesito en mi aplicación para poder hacerla funcional. Estos otros códigos son, por ejemplo, el código del printf para mostrar el valor por pantalla, eso se va a enlazar con la biblioteca estándar de C por defecto, y los códigos de las funciones suma y resta para que la aplicación pueda sumar y restar valores. En este caso vamos a compilar, vamos a enlazar, mejor dicho, nuestro calculadora.o con otras bibliotecas. Si no especifico nada, enlaza con la biblioteca estándar de C. Pero ¿qué pasa? La suma y la resta se encuentran en una librería externa, una librería estática que acabamos de crear nosotros. Por lo tanto, debemos decirle al compilador dónde se encuentra esa librería. En este caso la tengo en libcalculadora. Y tenemos que decirle cuál es el nombre de esa librería. En este caso, le habíamos llamado libcalculadora.a. El nombre de la librería es calculadora. Y por último, vamos a decirle con "-o" cuál es el nombre final de la aplicación ejecutable. Calculadora. Y damos Enter. ¿Qué hizo esto? Básicamente, compiló y enlazó nuestra calculadora con la biblioteca estándar de C, que no la he especificado porque es la estándar y se utiliza por defecto, y la biblioteca estática libcalculadora.a que hemos creado nosotros con la función suma y resta. Entonces ahora nuestra calculadora puede ejecutar esta funcionalidad. Veamos si funciona. Y ahí tenemos la suma de 2 más 4 es 6 y la suma de 2 menos 4 es 2. Los códigos y los cálculos funcionan a la perfección. Resumiendo, hemos creado nuestra calculadora incluyendo un archivo de cabecera que incluye o que contiene los prototipos de la función suma y la función resta, y hemos enlazado esta calculadora con una biblioteca externa, libcalculadora.a, que tiene los códigos compilados o las implementaciones de las funciones suma y la función resta. ¿Qué ventajas tiene esto con, por ejemplo, haber incluido estas funciones dentro de nuestra calculadora? Que nosotros hemos creado la calculadora con estas funciones, pero también podríamos haber creado o podemos ahora crear cualquier otra aplicación que también utilice estas funciones y enlazarlas con esa biblioteca estática. Y ahora que hemos creado nosotros una aplicación que enlaza con una librería o una biblioteca externa, podemos entender cómo es que, por ejemplo, si necesito en mi aplicación incorporar funciones de criptografía, funciones de JSON, funciones de curl, funciones de parseo de archivos INI o cualquier otra librería, yo debería, por un lado, incorporar o incluir archivos
de cabecera, archivos .h, en mi código, archivos que tienen, por supuesto, los prototipos de las funciones que voy a utilizar, y por otro lado, con el compilador GCC o cualquier otro, enlazar mi aplicación, mi código compilado a .o con otras librerías externas, como la librería Crypto, Curl, JSON, etc. Y eso va a generarme una aplicación binario ejecutable funcional. Y hemos llegado al final. Espero que con esto se entienda cuál es el concepto de cabecera, cuál es el concepto de librería o biblioteca y cuál es la diferencia que tenemos entre estos dos términos que tanto suelen confundirse. Pueden encontrar más información detallada de todo esto que les acabo de contar en un artículo que escribí para el blog de juncotic.com, cuyo enlace van a encontrar en la descripción de este video. Como siempre, cualquier duda o consulta que tengan sobre este o cualquier otro artículo del blog, no tienen más que escribirme, no es ninguna molestia. Desde ya los invito a suscribirse al canal y a seguirnos en las redes sociales de juncotic.com para estar al tanto de los últimos lanzamientos y novedades. Será entonces hasta la próxima.